En realidad, después de todo lo dicho, me voy a reiterar, nuestro bloque no va a acompañar este presupuesto por las razones generales y particulares que han sido presentadas por mis compañeros y compañeras. El Frente para la Victoria no puede acompañar algo en lo que no creemos que se cumpla. Tal vez, como algunos dicen, comparado con anteriores presupuestos, este es mejor, pero no alcanza. Seríamos deshonestos con nosotros mismos y aún más importante con la ciudadanía. ¿Y por qué no se va a cumplir? Porque el país atraviesa un periodo de ajuste y recesión cuyos efectos recién ahora estamos empezando a ver, y porque este presupuesto omite esa realidad, la omite por completo. El presupuesto que está a consideración este año parece una pieza diseñada para la campaña electoral del año pasado, donde nos prometieron revolución de la alegría, lluvia de inversiones, combatir la pobreza, crear empleo de calidad, mantener fútbol para todos, el fin del impuesto a las ganancias. Pero el tema es que cuando pasa el momento del marketing es hora de arremangarse y afrontar las dificultades de la gestión, de cualquier gestión. No se puede ocultar la única verdad que es la realidad. Por eso tenemos que brevemente analizar cuál es el contexto en el que vamos a votar el presupuesto y en el que el oficialismo lo va a ejecutar, ese presupuesto. Muy por el contrario de lo que se prometió, estamos frente a una situación de profunda recesión autoinfligida. Me voy a reiterar también en esto. Fuerte devaluación de nuestra moneda, inflación interanual la más alta en décadas, aumento del desempleo, de la pobreza y de la indigencia, caída del poder adquisitivo del salario, derrumbe de todos los indicadores de actividad económica. Esto no es discurso, esto es datos de la realidad y datos ahora reconocidos y validados. El propio gobierno nacional ya reconoce que atravesamos una situación de emergencia social. Lástima que vetó la ley de emergencia laboral, hubiera sido una buena herramienta. Los números son elocuentes y me voy a permitir leer algunos. En octubre, el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 2,9% mensual. 2,9% mensual, no 1, 0,8, 2,9% mensual. Acumulando en lo que va del año un incremento del 36,6%. De esto no se habla. El estimador mensual de actividad económica del INDEC, del actual INDEC, de septiembre del 2016, muestra una variación negativa con relación al mismo periodo del año anterior y acumula una caída de 2,4% en lo que va del año. Perdón, diputado, voy a pedir silencio, por favor. Ya lo saben. Por favor. Adelante, diputado. Gracias. La actividad industrial de los primeros 10 meses del 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior muestra una disminución del 4,9%. De esto tampoco se habla ni se tiene en cuenta. Según los datos del indicador de las actividades de la construcción, el acumulado durante los primeros 10 meses del año, en su conjunto, registra una disminución del 13,5% de la construcción. Y dos datos de ventas. La evolución de ventas de alimentos en supermercados ha caído casi un 2% y la venta de otros artículos en supermercados ha caído un 21,3%. Yo quisiera hablar de otra de las variables que para mí va a tener una gran importancia en la ejecución de este presupuesto, que es por el lado de los ingresos. Acá no estamos planteando más gastos, estamos planteando las dificultades con respecto a los ingresos. No va a haber consumo, no va a haber
dinámica de cualquier actividad con esta caída del empleo y la caída del salario que ya se produjo y que no se piensa recuperar. Veámoslo en números también. En la ciudad de Buenos Aires hay 800.000 jubilados y pensionados. A lo largo de este año recibieron el aumento del 31,6%. Hay 90.000 niños que reciben la asignación universal por hijo, que también se actualizó en el 31,6%. Por lo tanto, tenemos casi 900.000 personas cuyos ingresos cayeron aproximadamente un 10%. Según el INDEC, en la ciudad de Buenos Aires hay 1,5 millones de trabajadores. Si tomamos como indicadores el aumento anual del salario mínimo o el promedio del aumento de los salarios de los trabajadores registrados privados, que es el 34%, también aquí nos encontramos con una pérdida del 10%. Además, hay 140.000 desocupados. En concreto, si sumamos todo esto, más de 2,5 millones de personas en una ciudad de casi 3 millones, va a haber reducido sus ingresos, van a perder ingresos, definitivamente, alrededor del 10%. ¿Tenemos idea de lo que significa de recesión, de contracción? O sea, claramente estamos viviendo una situación de emergencia, llámenla como quieran, de emergencia social, de emergencia laboral, de emergencia económica, pero en síntesis estamos en una situación muy complicada. Entonces nos preguntamos, tenemos derecho a preguntarnos, ¿no es suficiente la evidencia del deterioro de la calidad de vida como para armar un presupuesto un poco más realista? El presupuesto es, en rigor, parece ser un presupuesto para otra ciudad o para otro país. Yo quisiera señalar, por si no se ha tomado nota, ya no hay más un país que apuesta a una sostenida política de ingresos para aumentar la demanda agregada, estimular el consumo y generar empleo. No hay más un gobierno que produjo sistemáticamente reducción de la desigualdad. Lo dijimos al comienzo del año, el problema que va a tener la actual gestión de gobierno de la ciudad es que le toca administrar la ciudad en un escenario económico y social totalmente diferente al de los últimos 8 años. Y para decirlo claro, si durante muchos años, 12 años, el centro, el eje de las políticas públicas estuvo puesto en la política de ingresos, o sea, en los salarios, en el empleo y en la seguridad social, ahora esa misma política de ingresos es la variable de ajuste. Eso definitivamente condiciona la presentación de este presupuesto. Para terminar, el martes pasado, cuando se hizo presente el jefe de gabinete, alertamos sobre el problema de la subejecución. Con datos oficiales producidos por el propio gobierno de la ciudad, señalamos que el ritmo de ejecución de este año llega a poco más del 55% si descontamos el pago de remuneraciones. Algún diputado del oficialismo se enojó, todavía no sé por qué, simplemente yo estaba leyendo los informes del Ministerio de Hacienda de la ciudad. En todo caso, que se enoje con sus propios funcionarios. Como dice el poeta, no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y para terminar quisiera compartir un solo dato. Desde que asumió Macri a la fecha, el PRO subejecutó más de 12.000 millones de pesos. Repito, subejecutó en 8 años más de 12.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el gobierno del PRO en estos mismos 8 años de gestión en gastos de capital para resolver el dramático problema habitacional? 3.700 millones, el 30%, menos de un tercio de lo subejecutado. Quizá esto también explique el aumento de habitantes en villas y asentamientos de la ciudad.
Bueno, en síntesis, ojalá pudiéramos votar este presupuesto y que ustedes lo cumplieran. Pero el tema es que no podemos ser ingenuos frente a los supuestos macroeconómicos que se han utilizado. Por lo tanto, el Frente para la Victoria no va a acompañar este presupuesto. Muchas gracias.